En esta semana sentía pues algo especial. Fui el martes fuimos a la reunión de pastores que se hace mensual. Se juntan muchos pastores y el miércoles fui a la oración de pastores. Entonces, platicando y oyendo a algunos pastores, sentimos eso, ¿no? De que la iglesia se ha enfriado, de que la iglesia pues ha bajado los estándares. Varios lo comentaron y lo hemos oído, ¿no? Hasta cuando oyes prédicas en internet, oyes que pastores sienten, perciben que se ha bajado. Y entiendo que como iglesia estamos luchando en contra de eso, pero hay una lucha personal de cada creyente. Nosotros aquí como iglesia te animamos, te impulsamos a que te levantes, a que no dejes la oración, y eso es parte de nuestra función. Pero tú también, amado, como creyente, como cristiano, debes de esforzarte tú mismo, decir, tengo que buscar al Señor, no puedo dejarme deslizar. Entonces es un asunto de nosotros como pastores, como iglesia, impulsarte, pero tú debes de impulsar también tu búsqueda, tu amor. Y yo le puse a esto, la carnalidad limita. Y sabemos que hay una lucha que tenemos todos los seres humanos, la iglesia en todos los tiempos, que es la lucha entre la carne y el espíritu. Y muchas veces gana la carne. ¿Por qué? Porque está el mundo, porque está la influencia que hay en contra de nosotros, el sistema de este mundo que trae pues tantos placeres y tantas distracciones, y nos atrae, ¿verdad? Y nos aleja de lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Leer las escrituras, congregarnos, la oración, hacer la obra de evangelismo, las cosas de Dios. Y esta lucha de la carne es continua, constante en todo tiempo. Seas pastor, seas evangelista, seas nada más un cristiano o alguien que está empezando, va a haber una lucha de la carne, de Satanás, que está impulsando esta carne para alejarte. Pero así mismo, amado, también hay una lucha del Espíritu Santo, de la iglesia, de nosotros que hemos sido levantados para atraernos unos a otros a lo espiritual. Como hermanos, ¿verdad? Animar al otro hermano, busca cómo estás. Y nos vamos impulsando y nos vamos fortaleciendo unos a otros. Pero Satanás, que es hábil, va a tratar siempre de ir apartando. La Biblia dice que él está como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo lo devora? Lo separa, lo aparta, lo enfría, lo engaña y lo va alejando para que estés tú solo y sea más fácil romper tu espiritualidad y que tú empieces en las cosas otra vez del mundo, en lo carnal, ¿sí? A distraerte con cosas buenas a veces. Ay, es que va a haber un buen partido, no voy hoy a la iglesia. Ay, es que viene mi compadre. Son cosas terrenales, carnales, que a veces son buenas. Pero ¿qué dice Jesús? El que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y la cruz de nosotros, hermanos, como cristianos, ¿qué es? Hacer estas cosas espirituales. No puedes dejar de orar, no puedes dejar de tener tiempos devocionales, tu lectura, tu oración. No puedes dejar de congregarte, como dice Pablo, como algunos ya han tomado por costumbre. Se nos hace costumbre ir uno sí, ir 1, 2, 3 no, 1 sí. Entonces, tenemos que luchar, amado. ¿Por qué? Porque esta es nuestra lucha. Entramos a una batalla, entramos a una guerra. Entonces yo le puse aquí, la carnalidad limita. ¿Qué limita? Limita tu victoria en fe, limita la vida de la iglesia, limita tu crecimiento como creyente, como cristiano. Esta carne te limita, esta carne nos limita. Pero ¿qué dice la palabra? Que solo con el Espíritu se puede hacer morir la carne. Entonces, si yo quiero ganar esta batalla, amado, voy a tener que luchar contra esta carne y acercarme y pegarme a el Espíritu Santo. Es el ayudador. Fue enviado de parte de Jesús, de parte del Padre, para que te guíe, para que si te tomas de Él te lleve a la verdad. ¿A qué verdad? A la verdad eterna. No a una verdad de un plano terrenal, sino a una verdad eterna. La carnalidad limita el crecimiento y el avance del creyente y por ende el avance de la iglesia y la obra de Dios. Esto es ahora y podemos ver que siempre ha existido esta lucha.
y el continuo empuje de Dios, del Espíritu Santo, levantando a hombres y mujeres para dar dirección y enseñanza a su pueblo y a su iglesia. Dios quiere levantar hombres y mujeres que ayuden en su obra. Dios te quiere levantar a ti. Entonces no lo digas, Dios quiere levantar a hombres y mujeres. No, Dios quiere levantar a hombres y mujeres, a jóvenes. Hay jóvenes, amado, que están empezando a tener una revelación de lo que es la iglesia y a luchar, a empujar de todo ámbito. Entonces Dios está levantando hombres y mujeres. Siempre ha habido ese empuje de Dios, del Espíritu Santo, para levantar a aquellos que tienen un corazón dispuesto. Amado, ¿por qué no nos incluimos, tú y yo? A principio de semana yo pensaba esto, al ir allá a las reuniones, y me vino un pensamiento así del COVID, ¿sí? ¿Qué hace el COVID? Y yo sentía, Señor, pues siento, oyendo todo esto, como que a la iglesia le ha pegado un COVID espiritual. ¿Qué traía el COVID? ¿Cuáles eran los síntomas del COVID? Perdías el olor, perdías el aroma, ¿verdad? El gusto, perdías fuerzas, perdías las ganas, y a veces le ha pegado a parte de la iglesia a esto. Entonces estamos luchando contra esto. ¿Cuál era la solución? Pues vacunarnos, ¿verdad? Atendernos, ponernos el cubreboca. Había acciones que hacer en contra del COVID para volver a recuperar la respiración, el aliento. Mucha gente perdió el aliento. Pues la iglesia, amado, le ha pegado el COVID, pero hay vacuna. Se llama Espíritu Santo y tenemos que ir a Él. Hay soluciones, había que usar a veces oxígeno, pues el Espíritu Santo es aliento de vida. Había que usar cubreboca. Oye, pues voy a la iglesia. Había que ir con el médico. Hoy voy con el doctor, voy a la iglesia, voy con el pastor, voy con el liderazgo. Voy a las Escrituras, voy al Espíritu Santo. Entonces, amado, no permitas que a tu vida espiritual le pegue COVID. No permitas que a tu iglesia le pegue COVID. Vamos a empujar. Hubo mucha solidaridad en el tiempo de COVID. Gente, yo supe de personas que un vecino estaba enfermo y no podía salir, le llevaban comida, otros iban y le conseguían el tanque de oxígeno porque no tenía ningún pariente. Era complicado porque pues no te podías acercar. Sé de otros que pues los dejaron morir solos, nadie se acercó. Pero esta es la acción, esta es la reacción de cada uno. Yo hago una pregunta: ¿cuál es tu acción, tu reacción para ir en contra del COVID espiritual en la vida de otros y en tu iglesia? Que esta iglesia no le pegue el COVID, amado. Y aún si vemos síntomas, hay que atacarlos, de desánimo, de falta de sabor, de falta de olor. A veces venimos y vemos personas que pues está la presencia y tú ves que no les sabe, no les huele, no. Tú dices, siento que el hermano no recibió nada. Entonces hay una reacción que debemos de tener, una indignación de decir: Espíritu Santo, tócanos, muévete, alcánzanos, ¿sí? Entonces, pensando en la iglesia en general, me vino un sentir muy personal como de percibir que a la iglesia le falta sabor y aroma, olor, fragancia, fuerzas, y me afligió esto. Sé que Dios tiene el control de su iglesia, pero comprendo que somos colaboradores de Dios. Este es el punto, amado. Comprender que somos colaboradores de Dios, que algo tenemos que hacer. Y yo quisiera poder entender más cuál es mi parte en levantar la iglesia de mi Señor, ¿sí? No permitir, hay COVID, hay enfermedades, en la iglesia hay un ataque continuo y constante, pero ¿cuál es mi parte? ¿Dios cuida a su iglesia? Sí. ¿Él es poderoso? Sí. Pero ¿cuál es mi parte? Porque la Biblia dice que nosotros somos, ¿qué? Colaboradores de Dios. Entonces, ¿lo vamos a dejar todo a Él? No, porque nos ha incluido como colaboradores de Dios. Entonces, pues sacúdete, hermano, y vamos a obrar, vamos a levantar una iglesia que le agrade a Él, una iglesia hermosa, no solo para presumir con otros, no, sino para presentársela al Señor. Decirle: Señor, mira, algo estamos haciendo por tu novia, por tu esposa, por la iglesia por la cual tú vas a venir, por los hermanos. La Biblia dice que amemos a los hermanos.
Sí, entonces el principio, lo fundamental de un cristiano es amar a Dios, es amar la palabra y es amar a la iglesia, a los demás. Si tú haces eso, amado, estás colaborando de verdad con Dios. Entonces una pregunta, ¿qué tanto amo a Dios? ¿Qué tanto estoy dispuesto a pelear? Porque el amor de Dios va en contra de mi carne. ¿Qué tanto estoy dispuesto a pelear en contra de mí mismo para amar a Dios? Porque si no lo hago, me estoy amando a mí mismo. Es un amor, porque yo me quiero proteger, yo quiero lo mejor para mí, yo quiero el humanismo, ¿verdad? Que yo esté bien. Y el amor a Dios pelea contra esos deseos. Entonces, si yo amo a Dios, Dios me va a dar fuerza para amar su palabra, para obedecer su palabra, y esto va a traer en mí un amor por los demás, aún por la gente difícil. Entonces, una pregunta, amado, ¿te gustaría colaborar con Dios? ¿Ves lo que hay en riesgo, Vas a ir en contra de tu carne, ¿sí? Entonces vamos a luchar en contra de la pereza, de la apatía, que a veces no queremos orar, no queremos, nos justificamos, es que tuve mucho trabajo. Pues sí, pero ahí cansado dobla tus rodillas y clámale a Dios, aunque sea 15 minutos. ¿Sí? Dios comprende tu cansancio. Pero qué terrible es cuando llegas y, Señor, estoy cansado, ya mañana veremos. Entonces vamos a pelear contra la carne. ¿Qué necesitamos? Crecer y entender. Pero ¿qué dijimos? ¿Cómo se llama la prédica? La carne limita el crecimiento. Vamos a orar. Padre, ayúdanos en esta hora. Llénanos, Señor, que tu Espíritu Santo no se aparte, sino que aumente, que nos abrace, que nos toque, que nos sensibilice, que quite de nosotros fortalezas en la mente, Señor, amado, que sane el daño que ha hecho el COVID espiritual, que el enemigo ha introducido para distraernos, para quitarnos el ánimo, para quitarnos el olfato, el gusto espiritual por la alabanza, por la adoración, por estar en tu presencia, por tu iglesia, por tu palabra. Todo nos quiere robar este miserable, Señor. No lo permitas. Haznos, amado, ser cristianos espirituales y no carnales, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ok, ¿por qué no me acompañas a Gálatas? El apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, capítulo 4, verso 1. Pablo está preocupado por la iglesia de aquellos tiempos, amado. Había unas iglesias más espirituales como los tesalonicenses, pero había iglesias muy apartadas como los Gálatas o los colosenses. Y Pablo, que es un colaborador de Dios, él tiene la sensibilidad de captar cuál iglesia tiene más problemas, cuál iglesia de aquel tiempo le había dado un COVID espiritual, o un ataque espiritual, o un ataque demoníaco, o un ataque de carnalidad. Y Pablo capta esto. Pablo es un apóstol que ama tanto a Dios, que ama tanto la palabra, que ama tanto a la iglesia, amado, que él mismo se entrega y es un hombre tan activo, tan aferrado por las cosas de Dios, que él da su vida, al igual que el Señor Jesús. Y dice Pablo a los Gálatas, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿De qué está hablando Pablo? Esto habla de alguien que se ha convertido a Cristo. Está hablando de gente cristiana. Dice, pero que no ha madurado al pasar el tiempo y por lo tanto no aporta mucho al avance del reino y solo es dependiente. No ora por la iglesia, no comparte su fe, escasamente lee la palabra. No hay cambios en áreas en las que se debiera de cambiar. No crece espiritualmente, no se humilla delante de Dios. Lo vuelvo a repetir, Gálatas 4:1. Dice Pablo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Veía Pablo en la iglesia muchos creyentes, amado, que eran muy carnales, no espirituales. No veía un crecimiento, no veía una pasión, un anhelo, no veía un avance. No se les podía encargar nada porque eran como niños, aunque eran herederos, ya habían recibido a Jesús, pero no había un avance, un crecimiento. Y esto es importante.
Nosotros siempre debemos de tratar de crecer en Cristo. En la manera que podamos, tenemos diferentes niveles, pero debemos de hacer algo. Mi madre partió hace pocos meses, pero ella siempre, nunca estaba a gusto sin servir en la iglesia, en lo que fuera, en la cocina, con los niños, abrazando gente allá afuera. No estaba quieta. Sí, ella tenía más de 80 años y todavía al final de sus días, cuando podía, iba a la iglesia. Entonces, amado, tenemos que amar la iglesia, tenemos que pelear por la iglesia, por los hermanos, por lo que representa a la iglesia, el lugar donde Él manifiesta su presencia. ¿Cómo guardaba el pueblo de Israel en el desierto el arca del pacto? La llevaban sacerdotes, la cuidaban, la ponían en un tabernáculo, porque ahí se manifestaba la presencia de Dios y había un cuidado especial, había toda una orden sacerdotal de levitas, familias enteras que cuidaban cada detalle del arca, del tabernáculo de reunión. Y las reuniones, había toda una ordenanza de culto cuidadosamente diseñada y dada por Dios a Moisés. Amado, ahora ya no está el arca, ahora está la iglesia. La iglesia es el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios y debemos de tener un amor, un respeto, un cuidado, aportar. Y no quiero que todo el mundo esté aquí sirviendo, ¿verdad? Pero sí tú debes de buscar a Dios y Dios te va a decir y Dios te va a guiar qué es lo que Él quiere de ti en la iglesia de Jesucristo. Entonces, dice Pablo, está viendo en los Gálatas que hay muchos niños espirituales que no han avanzado, que no han crecido, que no están aportando ni dando fruto para la edificación de la iglesia. Todos tenemos algún fruto, algo que dar. ¿Sí? Yo, por ejemplo, platico con Mari. Mari, pues no puede servir en la iglesia, ¿verdad? Ella tiene que caminar con su bastón y todo. Cuando Mari llegó a la iglesia, pues estaba en una situación muy diferente. Dios la ha sanado y la ha levantado. Pero Mari es una intercesora. Yo le digo a Mari, Mari, no deje de orar por nosotros. Mari siempre me dice, yo siempre estoy orando por ustedes y por la iglesia. Ahí está Mari, tú puedes decir, no, la hermana no. La hermana aporta tanto como no tienes una idea. Ora por nosotros. Y yo confío que Mari está orando por nosotros. Entonces, cada uno tenemos algo que aportar a la iglesia. La hermana Alejandra también ora por nosotros. ¿Sí? Entonces, hay muchos que están orando, amado. El diablo ya nos hubiera hecho trizas queriendo empezar, pero no ha podido, ¿no? Y no va a poder. Y en la medida que nos sostengamos, nos vamos a hacer más fuertes y en esa medida vamos a ir creciendo. Como decía un dicho, Roma no se hizo en un día, ¿verdad? ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo está obrando y está levantando gente que quiere ver una iglesia fortalecida, una iglesia renovada, una iglesia conectada con Dios. Ok, Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14. Aquí está el escritor de Hebreos. Muchos dicen que pudiera ser Pablo, pero no se sabe quién es el escritor de Hebreos. Hay algunos puntos donde algunos dicen no es Pablo, otros dicen que sí. Pero vamos a leer el escritor de Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14. Dice, porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué está viendo el escritor de Hebreos también esto? Que hay mucha gente en la iglesia en aquellos tiempos que debiera de ser ya maestro. Yo me imagino que a lo mejor algunos hasta anduvieron con algún apóstol, anduvieron con Jesús tal vez, no sé. Dice, pero mira cómo viven, debieran de ser ya maestros, vieron, disfrutaron, estuvieron en la presencia de Dios, anduvieron con gente tomada de Dios, pero no han crecido. Debiendo de ser ya maestros, dice el escritor de Hebreos, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué les está diciendo? Tiene necesidad que les diga, oye, no peques, oye, eso es pecado, oye, eso está mal. Cuando eso ya se les enseñó, ya se les discipuló, ya aún muchos de ellos fueron maestros de esto y ahora hay que decirles, oye, no hagas esto, no hagas aquello.
como niños, ¿verdad? Entonces, pues el escritor yo lo veo un tanto preocupado o desesperado. Dice, habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar. Y todo aquel que participa de la leche, o sea, de la enseñanza básica, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuál es la clave aquí? El uso. ¿Sí? ¿Qué tanto tú vives una vida cristiana continuamente? Es tu forma de vida, es el uso que tú ya tienes de cómo actuar, de cómo hablar, de cómo vivir. Sí, ya es un uso. Yo todos los días me lavo los dientes después de comer, cuando desayuno, cuando ceno. Es un uso, es continuo. No digo, ahora no me voy a lavar los dientes. No, porque al ratito siento. Entonces la vida cristiana es un uso, es una forma de vivir, es un estilo de vida. Y los que dice aquí, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No tiene alguien que venirme a decir, oye, estás mal, oye, andas mal, oye, ya corrige, oye. No, hay un uso continuo, hay una conexión continua con el Espíritu Santo que ya me enseñó. Todo lo que yo hago va de acuerdo a la palabra, y en el momento que hago algo incorrecto que no va con la palabra, el Espíritu Santo viene y me dice, oye, la regaste, hablaste de mal, insultaste, sentiste envidia, sentiste un mal deseo. Sí. Entonces ahí viene, por el uso, por la relación continua con el Espíritu Santo, soy corregido. Y ahí empieza mi madurez. No es tanto que, amado, sepa y diga la palabra y hable. No, cómo vivo, cómo actúo. ¿Qué tanto mover del Espíritu Santo hay en mi guianza del Espíritu Santo? La palabra dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Entonces hay un uso en mí. Vamos, yo creo que está quedando claro, ¿verdad? Necesitamos conectarnos y vemos. Yo no estoy diciendo que tú estés así. Yo estoy viendo cómo estos escritores de la Biblia veían la iglesia en aquellos tiempos. Gente que estuvo con estos hombres de ese nivel. Ahora nosotros, pues que están con el pastor Juan, ¿verdad? Pues es otro rollo. Pero también tenemos esos problemas. Veamos al apóstol Pablo navegando con este problema con los corintios ahora. Primera de Corintios 3, del 1 al 9. Vamos a leer esta porción, es un poquito larga, pero vale la pena. Dice Pablo a los corintios, ¿sabes que Corintios era un lugar difícil? Corintios era una región donde había habido mucha pecado sexual, era una forma de vida. El uso ahí era el pecado. No era el uso de las cosas espirituales. El uso común de la sociedad en Corintio era el pecado. Era la forma, era el estilo de vivir en Corintio. Aún lo religioso, había diosas del amor, del erotismo. Había mucho pecado sexual ya introducido en una forma normal en la sociedad. Había un término que dicen los historiadores que para decir vete a un lugar de pecado, vete a Corinto, o vete a corintiar, vete a pecar. En aquellos tiempos se dice que se decía vete a Corinto. Si alguien quería portarse mal o andar en una vida reventada, pues vete a Corinto, como decir vete a Las Vegas, ¿verdad? Eso era Corinto, y ahí, amado, se abrió una iglesia, se abrieron iglesias ahí. Y Pablo les dice, al ver esta lucha que había en los corintios de lo santo, de lo espiritual con lo carnal, era una lucha tremenda, difícil. Les dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Te das cuenta cómo veían los apóstoles, el escritor de Hebreo, Pablo, a las personas en la iglesia que no crecían como niños? ¿Sí? ¿Cómo es un niño? Muy variable, muy voluble. Dice, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones,
¿no sois carnales o andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo está viendo los pleitos, está viendo las murmuraciones y les dice, son niños, son carnales, no les puedo enseñar algo más, no los puedo usar para el ministerio, amados. Sí, están como niños. Tienen que crecer, les dice Pablo. ¿Por qué? Yo soy colaborador de Dios y quiero empujar con el Espíritu Santo para que tú crezcas. Eso está diciendo Pablo, amado. Y es lo que yo te decía, nosotros como pastores y tú como un cristiano maduro, tenemos que empujar a los demás a que crezcan. En tu familia, si tú eres el papá, la mamá y estás entendiendo, tienes que empujar a tus hijos, a tus nueras, ¿sí? Como lo hace Marisol, a tus yernos, no sé. Tenemos que empujar para que conozcan la verdad, para que crezcan. Y vamos a ver algunos puntos que encontramos aquí que Pablo toca con la iglesia. Número 1. Hay un corazón no enseñable. Primera de Corintios, de lo que acabamos de leer, 3:2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. El apóstol está hablando en pasado y en presente y se percata de que no aprendieron y no están aplicando la enseñanza. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces. Ya te enseñé los rudimentos, lo básico, pero no lo aprendiste. No eras capaz cuando te lo enseñé y Pablo está viendo ahora que no son capaces, no están aplicando la enseñanza del discipulado básico, ¿sí? Del perdón, ¿sí? De la oración, de la búsqueda de la santidad. No la estaban aplicando, eran carnales, vivían, iban a la iglesia, levantaban manos, pero allá afuera vivían una vida totalmente carnal, haciendo como las demás gentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Un corazón no enseñable. No habían aprendido aunque se les había enseñado. Esto es un gran mal, que tú vayas a la universidad y salgas sin saber nada, ¿no? Este es un ingeniero mecánico de autos, se le descompone el carro y no sabe qué hacer. Entonces nosotros, amados, tenemos que aprender y tenemos que saber qué hacer. Somos cristianos enseñados, somos cristianos que oímos prédicas cada domingo, tenemos que aplicar. Primera de Corintios, bueno, ese es el primer punto que quiero tocar, un corazón no enseñable. Les di leche, que es la enseñanza primera, y no vianda, porque eran niños y siguen siendo niños, dice Pablo. Quisiera ya enseñar algo más, pero no se puede. Están ustedes sin ser enseñados, no han aprendido. Como el niño, ¿verdad?, que va en cuarto, en quinto de primaria y no sabe leer. Entonces nosotros tenemos que saber algunas cosas ya del cristianismo y aplicarlas en nuestra vida y darnos cuenta cuando algo no está bien, incorrecto. ¿Sabes qué? Ya la regué. Por eso tenemos el Maestro, el Espíritu Santo. ¿Qué más halló Pablo en la iglesia de Corintios? Inmadurez. Eran inmaduros. Primera de Corintios 3:3. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué había? Inmadurez, había celos. Uno decía, no, pues tú eres de Pablo, yo soy de Apolo, nosotros somos mejor, somos de esta iglesia fulana y tu iglesita no sirve, o yo soy de una iglesia pequeña pero muy santa y tu gran iglesia es una iglesia ahí donde hay mucha inmundicia. Y eso se da ahora, ¿sí? Entonces, amado, ni somos de Pablo, ni somos de Apolo, ¿sí? Todos somos una sola cosa, somos de Cristo. Eso es inmadurez, amado.
Entonces hay que bendecir a las iglesias, y si alguna habla de nosotros, pues bienaventurados sois cuando hablan mal de ti mintiendo. ¿Sí? Pero es así, y tampoco le vamos a andar buscando nosotros ruido a nada, ¿no? No estamos en contienda ni contendiendo con nadie. ¿Sí? Entonces, ¿qué les dice Pablo? Sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, estás marcando gente, estás menospreciando gente. Pues ¿quién te crees? Dice, andáis como hombres. Dice aquí, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Se refiere a hombres no cristianos, a hombres naturales, no espirituales, como si no se hubieran convertido, actuando con criterios humanos, no conforme a la palabra de Dios y a la guianza del Espíritu Santo. Eso es, amado, andar como hombres. No vamos a andar como ángeles, no somos ángeles. Pero se refiere aquí que andaban como hombres, como gente que no conoce al Señor. Pues nosotros no podemos ser así. Nosotros conocemos al Señor, nosotros ya fuimos llamados, nosotros somos herederos, pero no queremos ser niños, ¿verdad? Porque si el heredero es niño, es como el esclavo, pues de nada le sirve. Es que yo ya soy cristiano, recibí a Cristo, pero ¿cómo vives? Eso es importante. Punto número 3, ¿qué más halló Pablo en los Corintios? Llevamos 2, ¿verdad? Número 1, halló un corazón no enseñable, halló inmadurez y halló un espíritu de división. Había esa lucha entre la gente como para dividir, hazte tú para acá y ellos para allá. Y dentro de la misma iglesia, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Que pues... Dice, ¿qué pues es Pablo o qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ni somos de Pablo, ni somos de nadie, somos del Señor. De Él somos. Entonces, ¿qué se despertó aquí en los Corintios? ¿Qué trae la carnalidad? Límites. Los limitaba, ¿qué? Ese espíritu de división, de sentirnos especiales más que los otros. Entonces no tenemos que menospreciar a nadie. Hay que unos usan falda, el hábito no hace al monje. Entonces vamos a buscar a Dios y a ir en contra de la división, porque esto limita. Esto es una manifestación de la carnalidad que estorba a la iglesia y que va a seguir estorbando, pero nosotros tenemos que luchar contra ella. Primera de Corintios 1:10. Dice Pablo, hablándole a estos mismos corintios, os ruego pues, hermanos, hay un ruego, hay un impulso, hay una forma de buscar que la iglesia reaccione. A veces Pablo hablaba fuertemente, a veces rogaba, como en este caso. Y esta es la lucha continua. Yo creo que tú también lo has tenido que hacer a veces con alguno de tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Te ruego, busca a Dios, créele a Dios, sigue a Dios. Deja eso que estás haciendo, está mal. Y le dice Pablo a los corintios, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El ardiente deseo del Espíritu Santo, de Pablo, del Señor Jesucristo, es unirnos en un mismo parecer. ¿Cuál es ese mismo parecer? La obra de Jesús. Creerle a Él, unirnos a Él, entender que en Él hay vida eterna y fuera de Él no hay nada. Hay muerte eterna, hay oscuridad, hay tinieblas, pero en Él, amado, esta vida solo es pasajera. Vamos a tomarnos de Él, vamos a agarrarnos de Él, vamos a creerle a Él. Ellos olvidaron lo básico de la palabra. Sí, eran tan carnales, amado, que olvidaban lo básico y estaban peleando entre ellos, disensiones, contiendas en la misma iglesia. Y eso tenemos que cuidarnos nosotros. Somos una iglesia pequeña, ojalá algún día seamos una iglesia grande, pero este mal es mal de la iglesia en todos los tiempos, estos males. Gente que no quiere aprender o que pretende ya saberlo todo. Yo en mi experiencia ministerial he platicado con personas que le dicen, oye, pero es que mira eso. Ah, sí, ya Dios ya me habló. O sea, tú no me lo digas. Dios ya me habló y ya entendí y ya lo voy a cambiar. Y pasa el tiempo y tú te das cuenta que no.
Y si a esa misma persona le vuelves un día a tomar y le dices, oye, no, ya entendí, ni siquiera te deja hablar. ¿Sí? Es un entendido de los tiempos. Y no es así. Tú ves su forma de vida, amado, y es un círculo vicioso, donde la gente se mete y no quiere crecer y no quiere madurar. Entonces tenemos que entender. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué debo de hacer? No poner los ojos en el hombre, no poner los ojos en ciertas cosas, sino en Jesús. Ahí primero van mis ojos, ya lo demás es secundario. El único que pagó el precio de nuestra salvación, no lo olvides, a quien servimos, no lo olvides, a quien seguimos, no lo olvides, se llama Jesús. Él es nuestro Dios. Tú no me sigues a mí, yo solo te impulso a seguir a Jesús. Tú no eres de los míos, no, eres de los de Cristo. Entonces que nunca se te olvide, amado. A veces idealizamos a una persona, a un pastor. Mucha gente da vida por su pastor, pero no da la vida por Cristo. Vamos a dar la vida por Jesús. Y por último, un punto más que veo aquí, llevamos 3, los vuelvo a repetir. Número 1, un corazón no enseñable. 2, inmadurez. 3, división. Todo esto trae la carnalidad. Y número 4, falta de crecimiento. ¿Por qué no crecemos a veces por estas cosas? Y crecer no es nada más números. Se está hablando de crecimiento espiritual de la persona. Porque pudiéramos tener 1000 y todos como niños. Y hay que darles su lechita a todo el mundo, ¿no? Falta de crecimiento. Primera de Corintios 3, del 6 al 9, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Una iglesia carnal estorba en estas 4 cosas. En el corazón, al cerrarlo para no aprender, esto nos lleva a no madurar, a traer división en la iglesia, y esto impide el crecimiento sano de una congregación. Porque mucha gente a veces no crece, amado, aunque están en la iglesia, aunque son de una iglesia de miles, pero no crecen. Porque hay división, porque hay sectarismo, porque hay grupos, porque hay murmuración, porque hay crítica, ¿sí? Porque como dice Pablo, ¿verdad? Unos se apartaban para tomar la cena del Señor y eran pobres y a veces no traían su comida, y los ricos allá grande comida, y había separación. Entonces, amado, estos son males en la iglesia que nosotros tenemos que aprender y tenemos que evitar. Estamos queriendo crecer, estamos queriendo avanzar. ¿Quién da el crecimiento? Dios. ¿Pero qué limita el crecimiento? Nuestra carnalidad, nuestra forma de vivir. Que la gente de afuera vea a nosotros cómo vivimos y desee y diga, oye, ellos son diferentes, yo quiero ir a donde ellos van. Que esto pudiera ser. Pero si dicen, oye, esos son cristianos, y oyen gritos, maldiciones, groserías, pachangón, ¿verdad? Dicen, oye, y esos son cristianos, yo no quiero ser cristiano. Nuestra carnalidad limita, frena el avance, el crecimiento de la iglesia. Y este no es un mal de ahora, hermanos, así no te sientas mal. Esto es una enseñanza para nosotros poder de verdad ser colaboradores de Dios. Yo quiero que esta iglesia crezca, que esta iglesia se fortalezca, que si es posible y Dios lo permite, para finales del año que entra tengamos 2 reuniones con más gente. Y al tercer año, no sé, y al 5.º año, y cuando lleguemos a cumplir el aniversario número 10, ya ni estemos aquí, porque ya no cabemos. Pero esto es el anhelo, un anhelo en el corazón de alguien que ama la iglesia. Yo sé que tú amas la iglesia, por eso estás aquí. Y yo te animo, amado, a luchar esta lucha que es de siglos,
en contra de nuestra carne. ¿Cómo? Acercándonos cada vez más a lo espiritual, a lo simple, a lo sencillo, a lo cotidiano. La lectura de la Biblia, la oración, congregarnos y compartir a otros de Cristo. No es la gran ciencia, solo es vencer esta carne que no quiere hacer esas 4 cosas. ¿Tú crees que puedas? ¿Quieres colaborar? Amado, pues entonces lucha con esto. No quiere decir que ya a partir de mañana todo es nuevo, no. Pero a partir de mañana o a partir de hoy empieza a luchar en contra de eso. Sí se puede luchar en contra de la carne. Sí se puede. Sí podemos hacer este esfuerzo y vamos a lograr y vamos a fructificar. Yo te reto a esto esta semana. Y yo te pido que empieces. ¿Quieres colaborar? Hazlo así. Que a veces decimos, yo voy a ganar las naciones, yo voy a ir, Empieza por aquí. Efesios 4, 10 al 15, ya para terminar. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. A él servimos y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto es lo que quería Pablo. Esto es lo que quería, los dones ministeriales en la gente. ¿Pero qué veía Pablo? Veía niños. ¿Pero qué anhelaba Pablo? Esto, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros. Porque él quería una iglesia fuerte. Decía, yo quiero en lugar de ver niños, ver estos hombres, estas mujeres ejerciendo esta funcionalidad, estos dones para edificar la iglesia de Jesucristo, una iglesia poderosa, una iglesia santa, una iglesia que brille en medio de tantas tinieblas y de tanta oscuridad. Amado, tal vez tú tienes un don de profeta, de profecía, y ni siquiera te has dado cuenta. O tienes un don de maestro para enseñar la palabra, o un don para pastorear o para evangelizar, pero no lo has ejercido. ¿Por qué? Por la carnalidad. Tienes que vencer la carnalidad y esos dones van a aflorar en ti. Pero esta es una lucha, amado, de siglos. Depende de ti. ¿Qué más dice? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Cuando habla de varón, habla de hombre y de mujer. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Esta es nuestra labor, esta es nuestra tarea, crecer en Cristo, amado. Acercarnos a la verdad del Evangelio, leer la palabra, aplicar la palabra, y vamos a crecer y vamos a dejar de ser niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Yo quiero crecer. Yo quiero ser alguien que entiende más, amado. ¿Sí? No quiero ser alguien famoso, no. Yo quiero hacer que el nombre de Jesús sea famoso. Vamos a orar. Vamos a terminar. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Si quieres inclinar tu rostro, o pararte, o hincarte, o caminar, lo que quieras, hay libertad.